Otoño de 1882, Nuevo México. Esa tarde, mientras cabalgaba para revisar la cerca norteña, Isen se detuvo de repente. En la vasta pradera, tan ancha e interminable como el mar, una pequeña imagen lo dejó congelado en su lugar. Un niño apache, de no más de 5 años, descalzo, con ropa hecha jirones. Su rostro surcado de lodo y ojos oscuros, salvajes y aterrorizados como un animalito perdido. El niño temblaba y retrocedió al ver a Isen, luego se derrumbó sobre la hierba seca por el hambre y el agotamiento. Isen se acercó despacio, hablando con una voz profunda y ronca. No sabía que aún tenía esa amabilidad para consolar. Está bien, pequeñito. Nadie te va a hacer daño aquí. Sin dudarlo, Isen levantó al niño sobre su caballo y cabalgó de regreso a la cabaña, plenamente consciente de que los apaches estaban lejos de ser bienvenidos en este pueblo. A la luz parpadeante del fuego, cocinó gachas, limpió con cuidado los pies raspados del niño y le dio un caballito de madera, un regalo que Isen había tallado una vez para un hijo que nunca llegó al mundo. Esa noche, mientras el niño dormía profundamente junto al fuego, aferrando el caballito de madera como si fuera todo su mundo, Isen se quedó en silencio por un largo, largo tiempo. Algo dentro de él, algo enterrado bajo capas de pérdida y tiempo, comenzó a agitarse. Algo que pensó que había muerto con el pasado. A la mañana siguiente, la primera luz del día se filtró por las grietas de la cabaña de madera y cayó sobre el pequeño rostro aún dormido junto al fuego. El niño aferraba el caballito de madera en sus brazos como si temiera que alguien se lo quitara. Isen estaba en la esquina de la habitación, apoyado contra una viga de madera, observando esa escena con un sentimiento extraño que no podía nombrar del todo. Por muchos años, esta casa no había conocido el aliento de la vida. Y ahora, incluso el leve aliento de este niño era suficiente para cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, la duda se coló en su mente como la noche después del atardecer. ¿Qué estás haciendo, Isen?, se preguntó a sí mismo. Este niño no le pertenecía. No pertenecía al mundo de Isen. Mantenerlo significaba invitar problemas. La gente del pueblo no necesitaba una gran razón para odiar a los apaches. Y una vez que descubrieran que estaba escondiendo a un niño, se volverían en su contra. Algunos incluso podrían venir y quemar el rancho hasta los cimientos. Ese pensamiento lo atormentó toda la mañana mientras llevaba el caballo a los campos. Con cada paso, discutía consigo mismo. Tal vez debería alertar a las autoridades. Tal vez debería llevar al niño a algún lugar donde su gente pudiera encontrarlo. Pero como una sombra, el recuerdo del hijo que nunca llegó a este mundo regresó, el que había tallado juguetes de madera, cosido ropita diminuta y nunca oyó llorar. Para cuando el sol estaba alto en el cielo, el niño se despertó y tropezó hacia la puerta. Al ver a Isen cortando leña fuera del porche, dudó, luego dio unos pasos adelante, manteniendo la distancia. Esos ojos llenos de miedo, cautelosos pero también rebosantes de esperanza, parecieron perforar el muro que Isen había construido alrededor de su corazón durante los últimos 8 años. ¿Tienes hambre?, preguntó. El niño asintió apenas. Isen colocó un tazón de gachas calientes frente a él y se sentó al otro lado de la mesa. No se dijeron palabras, solo el suave tintineo de la cuchara contra el tazón y el viento susurrando a través de la pradera. Pero en ese momento de silencio, algo invisible se formó entre ellos, un hilo que Isen sabía que nunca podría romper, por mucho que lo intentara. Esa tarde, intentó poner al niño en la espalda de un caballo. Al principio, el niño tuvo miedo. Pero cuando el animal trotó suavemente por la hierba, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la primera desde que Isen lo encontró. Tiró fuerte del corazón de Isen. Cuando cayó la noche y la luz del fuego bailaba en las paredes de la cabaña, Isen se sentó solo, aferrando con fuerza su vieja navaja de bolsillo. Sabía que la decisión ya estaba tomada, no por lástima, no por culpa, sino por algo más profundo. No podía soportar perder la oportunidad de ser padre una vez más. Te quedarás aquí, susurró, mirando al niño dormido. Pase lo que pase, te protegeré. En ese momento, la elección se hizo, y él asumiría toda la responsabilidad por este niño. Había pasado un día desde que Isen encontró al niño.
El niño ahora estaba más fuerte. Su piel había recuperado algo de color y había empezado a caminar por la cabaña. Aunque sus piernas aún temblaban un poco, no había dicho una sola palabra, pero se aferraba a Isen como si fuera el único puerto seguro que le quedaba en el mundo. Cada vez que Isen salía a los establos, el niño se sentaba junto a la ventana y observaba, sin soltar su caballito de madera. Una tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y el viento frío del atardecer barría la tierra, Isen estaba reparando una sección rota de la cerca detrás del granero cuando oyó el sonido distante de cascos. Años de vivir en soledad habían agudizado sus instintos. Inmediatamente se puso alerta, apoyando la mano en el revólver a su lado, y se quedó quieto detrás de un viejo roble. Por el estrecho sendero que llevaba al rancho, apareció una mujer. Montaba un caballo flaco y medio muerto de hambre. Su cabello azotaba salvajemente en el viento y sus ojos oscuros ardían de agotamiento y desesperación. Su camisa de piel de venado estaba rasgada y una marca roja aún rodeaba su muñeca izquierda, dejada por una cuerda. Cuando vio al niño jugando junto a la ventana de la cabaña, dejó caer las riendas, se derrumbó al suelo y gritó con voz ahogada en apache. El niño oyó esa voz. Se giró y corrió hacia la puerta. En un latido, se lanzó a los brazos de la mujer, sollozando y gritando algo una y otra vez. Isen se quedó quieto, con la mano aún en el arma, pero luego la bajó lentamente. No necesitaba entender su idioma para saber la verdad. Esta era la madre del niño. La mujer, de quien Isen más tarde aprendería que se llamaba Tea, abrazó a su hijo con fuerza y lloró. Había vagado por la pradera durante 8 días, buscando al niño que se había perdido cuando su grupo fue dispersado por soldados de patrulla. La fiebre, el hambre y la desesperación casi le quitaron la vida. Pero en sus ojos aún había una luz feroz cuando miró a Isen. «Tú lo salvaste», dijo en un inglés entrecortado. «Gracias». Isen bajó la cabeza y respondió en voz baja. «No hay de qué. Solo hice lo correcto». Cuando Tequina se tambaleó por el agotamiento, él la ayudó a entrar en la cabaña, avivó el fuego y le dio un tazón de gachas calientes. Sabía perfectamente que dejar que los dos se quedaran podría traer serios problemas del pueblo, donde los apaches solo eran vistos como enemigos. Pero entonces dijo algo que ni siquiera él esperaba oír. «Tú y el niño pueden quedarse todo el tiempo que necesiten». Los ojos de Tina se detuvieron en él, agradecidos pero cautelosos. Pero cuando miró a su hijo durmiendo pacíficamente en la cama, aún aferrando el caballito de madera, asintió. Esa noche, por primera vez en 8 años, la cabaña de madera de Isen ya no estaba llena solo de viento y crujidos de tablas. En la luz parpadeante del fuego, estaba la respiración constante de un niño, el suave murmullo de una madre apache y el latido silencioso de un hombre que lentamente encontraba una razón para vivir de nuevo. En los días que siguieron, la vida en la pequeña cabaña comenzó a tomar un nuevo ritmo. Tina aún estaba débil, pero hacía lo que podía, ayudando a Isen a ordenar, cocinar comidas y cuidar a Toma. El niño, ahora capaz de decir unas pocas palabras más en inglés, seguía a Isen a los establos cada mañana, arrastrándose detrás con ojos grandes y curiosos. La cabaña una vez fría ahora estaba llena del calor de la vida, incluso si los tres aún no se decían mucho el uno al otro. Luego, una noche, cuando el viento frío del norte barría la tierra, Toma empezó a toser. Al principio, era solo un raspeo seco. Pero a la mañana siguiente, ardía en la cama, luchando por respirar. Su carita enrojecida, sus labios agrietados y secos, y el débil sonido de Mapa cortaba el corazón de Isen como un cuchillo. Dakinabun, ella había visto esta fiebre antes en su tribu. Si no bajaban la temperatura rápidamente, la enfermedad podría quitarle la vida en solo unos días. No hubo discusión. Juntos, se lanzaron a una lucha desesperada por la vida de Toma. Isen corrió al arroyo, empapando paños en agua fría para ponerlos sobre la frente del niño. Tina quemó hojas de su bolsa de medicina tribal, hirviéndolas en un líquido amargo y oscuro que goteaba con cuidado en la boca de su hijo, gota a gota. Por 2 días y 2 noches, ninguno durmió. Isen se quedó al lado de la cama, sin soltar la pequeña mano ardiente en la suya.
Cada vez que la fiebre bajaba siquiera un poco, se sentía como ganar una batalla. Una vez, cuando Toma deliraba y lo llamaba en sueños, Isen se inclinó y susurró suavemente: «Papá está aquí. No me voy a ninguna parte». En esas horas tensas, la distancia entre él y Tekina desapareció en silencio. Cuando sus manos temblaban por el agotamiento, él ponía las suyas suavemente sobre las de ella, sin decir una palabra, pero haciéndole saber que luchaban juntos. Cuando él se dormía en la silla junto a la cama, era Tina quien lo cubría con una manta y sonreía en silencio. En la tercera noche, la fiebre finalmente cedió. Toma durmió profundamente, su respiración constante y profunda. Isen se derrumbó en su silla con un largo suspiro de alivio. Mientras Tina se sentaba junto a su hijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no ya de miedo, sino de gratitud. «Nadie ha hecho esto por mi niño», susurró. Isen la miró, su voz ronca y firme. «Él no es solo tu niño ahora. Es nuestro». En ese momento, ambos entendieron. El hilo invisible entre ellos se había convertido en algo real. No sangre, no obligación, sino una familia construida por elección y confianza. Y allí, en esa pequeña cabaña de madera al borde de la pradera, un hogar había comenzado a tomar forma en silencio. «Estoy verdaderamente agradecido por tu presencia aquí. Si esta historia removió algo en ti, recuerdos de tardes polvorientas, el eco de cascos a través del corazón, considera suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos una vez más y te compartiré otra historia del viejo oeste». Los rumores se extendieron rápidamente más allá del pueblo. Nadie sabía exactamente quién había visto a la mujer apache comprando sal y harina en el mercado o al niño de piel oscura corriendo cerca de los establos, pero en unos días, todo Dry Hollow sabía la verdad. Isen Cole estaba albergando apaches bajo su techo. Desde la forma en que la gente desviaba la mirada en la herrería, hasta los susurros en la tienda general y las miradas de desprecio de la gente que una vez le daba la mano, cada una se sentía como un pequeño cuchillo en el corazón. «Ese hombre ha perdido la cabeza», murmuró alguien. «Le cortarán la garganta mientras duerme», dijo otro. Pero Isen no dijo nada. Aún salía a los campos cada día, aún llevaba los caballos al arroyo, y cada noche aún se sentaba a contarle a Toma un cuento antes de dormir. Pero no todos hablaban con palabras. Una mañana, cuando Isen abrió el granero, encontró un letrero clavado en la cerca. «Sal mientras puedas». Esa misma tarde, alguien lanzó una piedra a través de la ventana de la cabaña, haciendo que Toma gritara y estallara en lágrimas. Y luego, como si todos hubieran estado esperando una señal, la tormenta de odio finalmente llegó. Esa noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte rojo sangre, el sonido de cascos resonó por el camino de tierra hacia el rancho. Isen salió, apoyando la mano en el revólver a su lado. En la tenue luz del atardecer, 10 hombres cabalgaron, con armas colgadas en sus caderas, rostros fríos como la piedra. Liderándolos estaba el Sheriff Murdoch, un hombre que una vez había compartido whisky con Isen más veces de las que cualquiera podía contar, pero ahora no podía ni mirarlo a los ojos. «Isen», llamó Murdoch, «no quiero que esto se vuelva violento. Pero el pueblo no tolerará a un indio viviendo entre nosotros. Entrégamelos o abandona esta tierra». El aire estaba espeso, pesado como plomo. Tina estaba detrás de la puerta, abrazando a su hijo con fuerza. Toma temblaba, enterrando su rostro en su camisa. Isen bajó lentamente los escalones del porche delantero, deteniéndose a unos metros de los jinetes. El sol poniente pintaba sombras profundas en las arrugas de su rostro. «No», dijo. Voz baja y firme. «Se quedan. Esta es su casa. Y la mía, Isen». Murdoch hizo una mueca. «No lo hagas peor». Isen no respondió. En cambio, abrió su abrigo, revelando el revólver Colt en su funda. «Si quieren llegar a ellos», dijo lento y claro, «tendrán que pasar por mí primero». El silencio se extendió por la pradera como una manta pesada. Nadie se movió. Nadie alcanzó su gatillo. Finalmente, Murdoch tiró de sus riendas con fuerza y señaló a los otros que se volvieran, pero la mirada en sus ojos mientras se iban no era de derrota. Era una advertencia.
Esto no había terminado. Mientras caía la noche, Isen se sentó en silencio en el porche, el arma descansando a sus pies. El viento llevaba el olor a fuego del pueblo distante, y en su pecho se agitaba un sentimiento que conocía demasiado bien. El sentimiento de un hombre que había elegido un camino sin vuelta atrás. Pero esta vez, no estaba solo. Dentro de esa cabaña de madera, había dos personas por las que moriría para proteger. Desde la noche en que esos 10 jinetes rodearon el rancho y se fueron, nadie en el pueblo miró a Ethan Cole de la misma manera. Donde una vez la gente asentía y se quitaba el sombrero al pasar por la entrada de Dry Hollow, ahora le daban la espalda como si llevara alguna enfermedad mortal. Los susurros lo seguían en cada paso, murmurados lo suficientemente alto para que los oyera. Traidor durmiendo con salvajes, se ha vuelto completamente loco. En la tienda general, el tendero se negó a venderle un saco de harina. En el mercado de ganado, nadie compraría su ganado, ni siquiera a mitad de precio. Incluso el cartero, un viejo que había compartido innumerables cenas en la mesa de Isen, ahora tiraba sus cartas al suelo y se iba. Pero lo peor de todo eran los niños. Cada vez que Tea y Toma caminaban por la calle principal, les lanzaban piedras junto con palabras crueles y llenas de odio. Una tarde, Toma regresó a la cabaña con un largo rasguño en la mejilla y ojos rojos de vergüenza. Isen se arrodilló para limpiar la herida, sus manos temblando de rabia e impotencia. «Lo siento», susurró. «Debería haberte protegido mejor». Pero Tequina solo sacudió la cabeza. «Esto no es tu culpa. Es el precio que pagamos». En las semanas que siguieron, sus vidas se convirtieron en un asedio invisible. El pueblo los aisló. Nadie contrataba a Isen para trabajar. Quemaron parte de su cerca en la oscuridad de la noche, mataron 2 de sus vacas y clavaron un letrero en la puerta principal. Salvajes no bienvenidos. La cabaña se había convertido en un símbolo de desprecio. Nadie se acercaba. Nadie ofrecía ayuda. Aún así, Isen no se iba. Cada mañana, se levantaba temprano para reparar la cerca. Plantaba más maíz y cebada en la tierra seca. Le enseñaba a Toma cómo atar riendas y encender un fuego. Tina recolectaba hierbas de las colinas, en silencio, cosiendo ropa nueva para su hijo. Nunca lo decían en voz alta, pero los tres sabían. Esta cabaña, esta tierra, esta familia ya no era un lugar para esconderse. Era lo único por lo que valía la pena luchar. Una noche, el viento frío sopló desde el norte, llevando el olor a humo del pueblo distante. Isen se sentó en el porche, su arma descansando en su regazo, ojos fijos en el resplandor parpadeante en el horizonte. Sabía que la gente del pueblo no había terminado. Sabía que el odio aún ardía. Pero por primera vez en su vida, no tenía miedo. «Nos quedamos», dijo, voz baja y grave. «Pase lo que piensen, pase lo que hagan, porque este lugar, este es nuestro hogar». Taquina se sentó a su lado, su mano deslizándose en la de él. Toma apoyó su cabeza contra el hombro de Isen, sus ojos cansados cerrándose lentamente. Y en ese momento, incluso mientras el mundo les daba la espalda, encontraron algo mayor que el miedo o el prejuicio. Se encontraron el uno al otro. Ese verano llegó temprano y más feroz de lo que nadie esperaba. Vientos calientes barrieron Dry Hollow como un fuego invisible, llevando polvo rojo y una tensión que nunca se había disipado del todo desde el día en que Ethan Cole se enfrentó a todo el pueblo para proteger a su familia. Pero entonces sucedió algo que nadie vio venir. Algo más fuerte que el odio. Un brote. Comenzó con un niño, luego 2, 3. En una semana, la mitad del pueblo tenía fiebres altas, tos seca y delirio. El único doctor en la región entró en pánico y huyó a Santa Fe, dejando a la gente de Dry Hollow en caos y miedo. Los rumores se extendieron como reguero de pólvora. «Nos están castigando. No hay medicina. Nadie sabe cómo curarlo». Isen oyó las noticias del cartero, el único que aún se atrevía a acercarse al rancho. Aunque ya no lo miraba a los ojos, Isen le contó a Tequina. Y en el momento en que oyó los síntomas, se puso de pie de un salto. En el resplandor rojo del atardecer, sus ojos ya no tenían miedo ni amargura, solo resolución.
Conozco esta enfermedad, dijo Tina. En mi tribu, la tratábamos con hierbas. Pero necesito una hoja específica. Crece en lo profundo del cañón sur. Isen asintió. Entonces vamos. Sin dudarlo, los dos comenzaron a empacar. Pero justo antes de irse, una voz pequeña habló. Yo voy. Era Toma. Estaba en la puerta, sus ojos mucho más serios de lo que debería tener un niño de 5 años. Soy pequeño, dijo. Puedo bajar el cañón más fácil. Isen quiso decir no. Pero al final, no lo detuvo porque sabía que el niño estaba haciendo exactamente lo que Isen le había enseñado, proteger a quienes no podían protegerse solos, incluso si una vez le habían causado dolor. 3 días después, Tekina regresó, sus brazos llenos de las hojas curativas. Hirvieron la medicina amarga. Mostraron a los que aún estaban lo suficientemente fuertes como bajar las fiebres, aliviar la tos, aplicar las hierbas. Fueron de casa en casa, ignorando las miradas, los susurros, los juicios, y entonces llegó el milagro. La enfermedad comenzó a desvanecerse. Una mañana, la primera persona a la que Isen ayudó a salvar, una niñita que una vez le había lanzado piedras a Toma, despertó de sus sueños febriles. Su madre cayó de rodillas en la puerta de la cabaña de Isen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Nos equivocamos, sollozó. Nos equivocamos contigo. La palabra se extendió como el viento. Uno por uno, la gente vino a la cabaña. Algunos traían pan. Otros traían madera y clavos para reparar las cercas quemadas. Incluso hombres que una vez habían estado en el círculo de 10 pistoleros ahora inclinaban la cabeza en el porche que una vez habían planeado quemar. Un viejo, con manos temblorosas, colocó una botella polvorienta de Bourbon en la mesa de Isen. Les debemos más que nuestras vidas. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Isen abrió la puerta del rancho y vio a la gente de Dry Hollow entrar con sonrisas en lugar de odio en sus ojos. Y entre ellos, Toma corría, riendo y jugando con los mismos niños que una vez lo habían ahuyentado. Mientras el sol se hundía bajo las praderas, Isen estaba al lado de Tina. Su mano buscó la de ella. No se dijeron palabras, pero ambos entendieron. No necesitaban perdón para vivir. Pero habían salvado a todo un pueblo para ser vistos, para ser entendidos. Y al hacerlo, habían curado heridas más profundas de lo que nadie podía ver. La primavera siguiente llegó tan suavemente como un nuevo aliento en una tierra una vez dividida por el odio. El viento ya no llevaba el olor a ceniza y humo, sino la fragancia de flores silvestres floreciendo en praderas renacidas después de la plaga. Y en el borde sur de Dry Hollow, una vez un símbolo de desprecio, la cabaña de Ethan Cole ahora se había convertido en parte de la comunidad. Cada mañana, el sonido de risas de niños resonaba alrededor de los establos. Toma, ya no conocido como ese niño apache, ahora era llamado el niño valiente, el niño que bajó un acantilado peligroso para traer las hojas que salvaron el pueblo. Los adultos lo llamaban pequeño valiente. Los otros niños peleaban por turnos para jugar al stick con él bajo el sol dorado. Tekina ya no era la mujer apache insultada. Era la sanadora de docenas de familias. Cada semana, abría la cabaña para enseñar a las mujeres cómo usar hierbas y curar heridas. Algunas dudaban al principio, pero su sonrisa gentil y manos hábiles disipaban toda duda. Nadie la llamaba salvaje ya. Ahora la llamaban señorita Tekina, la mujer que salvó a sus hijos. Y Isen, el hombre una vez etiquetado como traidor, ya no estaba solo. Cada mañana se levantaba temprano para caminar los campos con Toma y regresaba a casa para trabajar con Tekina, reparando cercas y construyendo nuevos establos. La gente venía a ayudar, dejando sacos de semillas, panes y palabras de gracias. Cuando el pueblo organizó su festival de primavera, los invitaron a los tres como invitados de honor y una disculpa no dicha. Una noche, mientras el cielo ardía rojo al atardecer, Isen se sentó en el porche de la cabaña, observando a Tekina recolectar hierbas y a Toma perseguir a un cachorro por el jardín. Un viento suave agitaba las campanillas arriba. Y por primera vez en muchos años, Isen no sintió vacío dentro. ¿Alguna vez pensaste, preguntó suavemente, que tendríamos una familia?
Thea miró hacia arriba, una sonrisa gentil extendiéndose por sus labios. No, dijo, pero tal vez no encontramos una familia. Tal vez la construimos. El niño corrió hacia ellos, trepó al regazo de Isen y apoyó su cabeza contra su pecho. Te quiero, pa. El corazón de Isen se detuvo por un momento. Esa palabra, una que pensó que nunca oiría, se había hecho real. Abrazó al niño con fuerza mientras Tina se sentaba a su lado, su mano encontrando la de él. Sin títulos, sin votos. Pero en ese momento, todos supieron que esta era una familia verdadera. En la distancia, las campanas de la iglesia de Dra Hollow sonaban. Pero dentro de esa pequeña cabaña de madera en la vasta pradera, el sonido más importante era el ritmo de 3 corazones latiendo juntos, almas que una vez estuvieron perdidas. Ahora completamente encontradas, ya no buscaban un lugar al que pertenecer. Lo habían construido ellos mismos. El odio nunca cura. Solo profundiza las cicatrices y nos atrapa en la oscuridad. Las balas pueden derribar a un enemigo, pero nunca traerán paz al corazón. Solo el amor, la fuerza más valiente en un mundo duro, y la compasión pueden derribar los muros entre nosotros. Porque el perdón no es olvidar, es elegir avanzar más ligeros juntos. Ha sido un honor compartir este viaje contigo, mis queridos amigos y leales oyentes de Wild West Storytelling. Realmente les deseo una vida llena de paz, alegría y felicidad donde quiera que estén en este mundo. Los quiero a todos. Déjenme saber qué piensan de esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban el número 1 si disfrutaron esta historia. Y no olviden suscribirse al canal para más historias emocionantes del Wild.